¿Cuántos en esta mañana? Pues la respuesta, o mejor dicho, el camino es sencillo. Señor, permíteme rendirme ante ti. Y de esta forma, de esta manera, encontramos fácilmente el camino a ese consuelo, a esa llenura que solo proviene de la misma presencia del Señor. Dios quiere en esta mañana consolar su vida. ¿Amén? Claro que es así. Por eso, comenzando esta enseñanza, quiero invitarlo a que cierre sus ojos y decirles con sus palabras o con las mías: Señor Jesús, en esta mañana me rindo. En esta mañana, Señor, tú conoces cómo me encuentro. Solo tú sabes, Padre, y me he dado cuenta que este lugar es santo. Este lugar te pertenece. Padre, este lugar está tu mismísima presencia. Tu Espíritu Santo sabe la intención más íntima de mi corazón. Yo no te puedo ni para qué echar mentiras. Tú lo sabes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me rindo a ti y te pido que tú consueles mi corazón, que tú satisfagas aquella ausencia, aquel hueco, aquel dolor por el cual estoy viviendo. Padre, aquella situación que es de alguna manera inexplicable que está ocurriendo en mi vida. Y te ruego, Señor, que en esta mañana no solo mereces ese consuelo, sino que me sigas hablando a través de tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos. Señor, yo te lo ruego, que sea un milagro obrando de consolación en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 11. Porque vamos a seguir siendo ministrados sobre este hijo de consolación, al cual se llama Bernabé. José era su nombre original, pero los discípulos, cuando vieron la actitud de lo que Dios estaba haciendo en su vida, la forma en la cual había entendido claramente que el Espíritu Santo mira no las apariencias, sino que ve el corazón, y que obviamente obedeciendo al Señor pudo poner todo aquello que tenía como algo preciado a los pies de los discípulos entendieron que José había sido alguien que Dios había obrado de una forma poderosa, una transformación que solo Dios podía hacer, algo que no era propio de la insistencia religiosa, algo que era propio de la culpa, que me pueden decir, bueno, si no vienes a la iglesia, no duermes en casa. No. Sino que era algo que solo Dios podía hacer, algo que solo el Señor podía obrar. Y los discípulos dijeron, bueno, José, digamos, trasciende su nombre y le vamos a colocar ese nombre que se adecúa a lo que Dios está haciendo, y le hemos de poner Bernabé, hijo de consolación. Porque su corazón, porque su actitud, su dependencia del Señor muestra la consolación que Dios ha dado sobre su vida. Y como la palabra dice, Jesús decía, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido daros el reino. Luego dice Jesús, pues sean generosos en su forma de vida. Vieron los discípulos de que Bernabé, José en primera instancia, era tan obediente al Señor que era consistente con su manera de vivir y su manera de ser. De aquí nosotros entendíamos que nosotros entendemos la palabra no solo por el conocimiento intelectual que pudiésemos tener, porque al final del día alguien pudiera recitarse de Génesis a Apocalipsis cada uno de los textos, pero no es el caso del conocimiento bíblico, sino que el conocimiento bíblico es el practicar aquello que supuestamente digo que sé. Y esto es lo que vieron en Bernabé, en primera instancia en José, que este hombre, este varón, este joven por ahí, era un hijo de consolación, que había recibido el consuelo de parte de Dios y por lo tanto podía dar algo que él tenía. Nadie puede dar algo que no tiene, convengamos en esto. Yo no puedo dar algo de calidad que primeramente no tengo.
Y Dios me ha dado de su amor, de su presencia, de su cuidado. Me ha dado unos ojos limpios. Me ha quitado esos ojos sucios, plagados por la miseria y plagados por la avidez de retener. ¿Por qué? Porque esos son los ojos que no tienen luz. Los ojos que están plagados por esa actitud de decir tengo que acumular tanto yo para mí. ¿Por qué? Porque no hay para todos, por lo tanto puede ser que me quede sin algo, entonces tengo que acumular todo para mí. Y esto es esa lógica de la escasez en la cual los ojos que son propios de una mente no transformada por el poder de Dios, pues es lo normal, es lo común. Mientras que cuando Dios sobra nuestra vida, nosotros podemos ver los lirios del campo, las aves del cielo, que no recogen ni acumulan en granero, pero su Padre Celestial les da el consuelo, la provisión, la providencia y el cuidado. Entonces uno dice, Señor, te doy gracias, y en esa generosidad podemos vivir. No resulta ser de que estrictamente tiene que ser material, porque nadie puede dar algo que no tiene. Pero uno puede experimentar el favor, la presencia, el cuidado de Dios. Al final del día, cuando Pedro iba camino al templo, le dijo a aquel que estaba en el suelo, estaba enfermo, le dice, Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Tengo lo que Dios está haciendo en mi vida. Y de esta manera, en este contexto, leemos en el libro de Hechos, capítulo 11, del verso 19 en adelante, una experiencia, una circunstancia que nos va a ayudar a entender o a seguir entendiendo el consuelo que viene de parte de Dios. Habíamos dicho domingos anteriores que cuando recibimos a Cristo hay dos cosas que ocurren y que son evidencia de ser un hijo de Dios. Nuestros corazones se aprietan ante los hermanos. Es que necesito la comunión, necesito estar junto a mi hermano. Y se suelta en torno a las cosas. Las cosas son significativas en torno o en base a de qué manera puedo acompañar, cuidar, bendecir, ayudar. Eso es propio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y dice Lucas, escribiendo en Hechos capítulo 11, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerden que Esteban fue apedreado, Esteban fue de alguna forma, molestaba a Esteban, porque Esteban era el reflejo de lo que muchos no eran. Y como la enseñanza del hombre natural, de nuestra naturaleza, es que si algo no nos gusta, en vez de cambiar, rompemos el espejo. Bueno, no nos gustaban como era Esteban, entonces lo apedrearon. Y de esta manera, pues, era la instancia en la cual la iglesia había sido esparcida y, por consecuencia, vivía en una instancia de persecución que hubo, como decíamos, y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Es llamativo, tal vez en esta mañana, no vamos a entrar en ese detalle, pero en su momento, cuando volvamos otra vez a este versículo, a este capítulo, vamos a detenernos en este detalle. Dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Usted recordará que en primera instancia, cuando Jesús ascendió a los cielos, el evangelio, las buenas nuevas, eran predicadas entre los paisanos, entre la raza, entre los judíos, solamente. Entre ellos eran predicado el evangelio. La obra de Dios se manifestaba, la presencia de Dios transformaba la vida de quienes eran parte de aquellos quienes rendían su corazón al Señor, y esto era propio dentro de las congregaciones que comenzaban y que Lucas nos está relatando. Obviamente esto fue bastante significativo porque resulta ser de que algunos hermanos empezaron a predicar a aquellos quienes no eran de su misma raza. No eran judíos, eran gentiles. Y usted dice, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, es que en ese momento había una marcada diferencia entre los judíos y los gentiles.
Algo bien significativo, porque los judíos se creían muy. Y este problema de los muros y de las murallas no es nuevo, es viejo. Porque de alguna manera, de alguna forma, un muro o una muralla o una distancia... Bueno, ahora tenemos que vivir en un distanciamiento social, ¿no es cierto? Sí. No lo podemos hacer ni de otra manera. Pero el distanciamiento, de alguna forma, indica, no en este contexto, sino en el contexto del cual estamos hablando, en el contexto bíblico. Pues decía, bueno, los que están de allá son de otra manera y los que estamos de acá somos de otra manera. Entonces, nosotros somos los puros, los judíos, y los gentiles, usted sabrá lo que son, ¿no? De esta forma había esa diferencia, culturalmente había esa diferencia. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió de que estos cristianos dijeron, no, ¿por qué tiene que ser así? Vamos a predicarle a los gentiles. Al final del día, cuando recordamos, recardio, vuelvo a recordar lo que vi en la vida de Jesús, recordé que una mujer hemorroísa que perdía flujo de sangre, que tenía una enfermedad muy grave, que no solamente que tenía una enfermedad muy grave, sino que su enfermedad dentro del ámbito religioso dictaminaba de que estaba contaminada, llovido sobre mojado. No solo que estaba enferma, sino también que la tenían aparte. Y resulta que esta mujer lo que agarra, pues se acerca a Jesús y toca a Jesús. Y cuando toca a Jesús queda limpia. Pues la lógica natural dice que la manzana podrida pudre qué. Pero en la lógica de Jesús, quien es lo limpio, purifica lo enfermo. Qué significativo esto, qué llamativo esto. Es que Jesús sana a aquello que está podrido, exactamente a la inversa de lo que ocurre cuando observamos en nuestra naturaleza caída. Es la obra sobrenatural poderosa de nuestro Señor. Pues lo que hicieron estos primeros cristianos, Lucas refiere que empezaron a predicar a aquellos que no eran judíos. Usted puede poner o puede mirar ahí que eran griegos, y cuando lee esa palabra seguramente, o a la luz de esta enseñanza, usted sabrá que no está refiriéndose a alguien en específico. No solamente el Evangelio es para los mexicanos, ¿no es cierto? También vamos a aceptar a otros. No se crea. Pero esto era un poquito el pensamiento. Usted dice, pastor, es muy infantil lo que dice. Bueno, en ese momento no. Y en ese momento fue una gran revelación. Y mayormente la revelación de que le predicaban a los griegos, y los griegos se convertían, se volvían su corazón a Dios. ¿Y qué es de convertirse esto sino rendirse a su condición marranesca? ¿Cómo dijo, pastor? Es que es así como estamos lejos de Dios. Lejos de Dios estamos como marranos. Y el marrano cuando come más mugre, más se pone fornido, Y nadie le quita bueno, eso no dice la Biblia, ¿no? Pero usted ya conoce ese refrán. Entonces, eso es lo que un marrano vive por naturaleza. Cuando Dios obra en nuestra vida, lo que ocurre es que cambia nuestra naturaleza. Dejamos de ser marranos y ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, si eventualmente comemos basura, ¿qué pasa? Nos cae mal, pues. Nos cae mal, no. Señor, perdóname. Y usted dice, no, pastor, a mí me encanta la basura. Bueno, si alguien diría, a mí me encanta la basura, tal vez en esta mañana debe reconocer, me parece que yo solo soy un observador de la fe, pero no soy una persona que ha recibido a Cristo. No ha cambiado mi naturaleza, No ha cambiado mi naturaleza. Porque convengamos en que venir a la iglesia es una consecuencia. ¿Qué es? Una consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de mi experiencia con Dios. Me nace venir. Quiero venir. Deseo estar en comunión con los hermanos porque tengo mi corazón apretadito con mis hermanos. Los llamo por teléfono, oiga, ¿cómo está? ¿Qué anda haciendo? Y usted también se siente bien a gusto que lo llamen por teléfono. ¿Sí? Como decía mi hermano Candelario hace unas semanas atrás, sentí de parte de Dios de que tenía que llamarlo y me rendí al impulso. Y le digo, bendito impulso,
¿Por qué? Porque esto muestra esa relación que tenemos unos con otros. Y esto es justamente lo que ocurrió entre los griegos. Por eso es que la mano del Señor, dice el versículo 21, estaba con ellos. Y como dijimos, como explicamos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, pues esto fue notorio, fue una novedad. Tanto así como cuando decimos, órale, fíjate cómo cambió esta persona, cómo cambió aquella, cómo cambió la otra. Bueno, en este contexto, en Antioquía hubo muchos cambios y todas esas transformaciones llegaron a oídos de los discípulos que estaban ¿en dónde? Estaban en Jerusalén. Y de esta forma, dice la palabra que el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, entiéndase los apóstoles, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, al hijo de consolación, que fuese hasta Antioquía. Órale, ve ahí al downtown a ver qué está pasando, porque es llamativo lo que está ocurriendo. Es interesante lo que está pasando, vamos a ver qué está ocurriendo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es que la obra es sobrenatural, es que la obra es de parte de Dios, no es una obra de parte del hombre, no es una experiencia a partir de la culpa, la imposición o quién sabe qué. Es una obra que solo Dios puede hacer. A veces, hablando con los hermanos, compartimos en que la prédica del Evangelio de alguna manera es una labor frustrante. En este sentido, les voy a explicar el don de frustrante. En que le predicamos el mensaje de Dios a una persona y la persona dice, ¿qué hora es? A ver cómo están mis frijoles, o tal vez si no lo dice lo piensa. Y dice, oh pastor, mire, me dijo que esta persona que iba a hacer el intento de poder volverse a Dios, pero resulta que hoy está en New Orleans, allá en los casinos, o quién sabe dónde, ¿no? Y uno dice, pero como que se frustra, ¿no? Pero también en ese frustrarse, uno reconoce su imposibilidad. Es que, mis queridos, nadie puede cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes pueden ser cambiados por mí. El único que puede cambiar sus vidas es el Señor a través de la obra de su Espíritu, mostrando su condición pecadora. Y en esa radiografía digo, ay caray, qué feo que me veo, qué marrano que soy, y en qué lodazal estoy viviendo. Y es en ese punto, es en ese momento, es en ese lugar donde me vuelvo a Dios. Y me vuelvo a Dios en rendición. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque he querido buscar mi felicidad a como quise y me fue como en feria. Y dice que cada uno habla tal como le fue en la feria. Y esto, aunque no es bíblico, claro, tiene sabiduría. Porque en la feria del mundo es algo horrible vivir. Porque el buscar la felicidad fuera de Dios me lleva a la frustración. Pero mientras el mundo vive en la ignorancia, en la inconsciencia, ¿se acuerdan que en su momento les conté la experiencia? Yo fui muy enriquecido por hermanos que en su momento estuvieron encarcelados, pues, ¿no? No encontré otra palabra para decirlo de manera más diplomática, ¿sí? Estuvieron encerraditos por un tiempo, ¿no? Y resulta de que hay un hermano en Sudamérica que él me enseñó mucho a mí. Y yo les conté esta experiencia en algún momento, que resulta de que yo fui con él ya había salido, había cumplido muchos años en la cárcel, y vino a nuestra congregación, recibió a Cristo, y fue un hombre, sigue siendo un hombre muy fiel al Señor. Y recuerdo que con él llegamos a predicar a un ámbito carcelario, y había un grupo un poquito menos de los que hay por acá, tal vez un poco menos, ¿no? Pero todos me estaban mirando muy atentos, tal vez como usted me está mirando muy atento, ¿no? Estaban muy atentos. Y yo le estaba predicando del Evangelio con pasión, con una pasión tremenda. Y agarra el hermano, me dice, oiga pastor, así me interrumpió,
déjenles de predicar porque no lo están escuchando. Y yo me quedé mirando y digo, ¿qué onda? ¿Cómo que no me están? Todos me están mirando. No, pastor. Miren, el punto es este. Y les dijo, todos ustedes conocen un lenguaje que es un lenguaje con las manos, que se conoce dentro del ámbito carcelario para hablar y que los policías no lo entiendan. Pastor, lo están insultando, le están diciendo de todo. Me pusieron su hojita así, pero están hablando así. Pastor, mire, hagamos una cosa, déjelos. Y nos fuimos. Y yo quedé frío, porque honestamente yo daba, mire, en ese momento daba por sentado que todos me estaban escuchando bien atentos. No, me estaban burlando de mí de una forma increíble. Me dice, pastor, mire, esta gente lleva 5, 6, 7 años presos. Muchos de ellos tienen que purgar una condena de por vida. Venga dentro de 30 años más. Cuando aterricen de que están realmente en la... Porque mire, más de uno está pensando en cómo se va a escapar. Pero cuando pasen 30 años se den cuenta que su vida se les acabó acá en este lugar y que no tienen otra opción, vea, ahí sí que lo van a escuchar. Vamos a otro pabellón donde hay gente que hace 40 años que está presa y ahí sí lo van a escuchar. Y esta experiencia, mis hermanos, realmente me ayudó a entender de que solo Dios puede cambiar a una persona. Cuando una persona justamente se da cuenta de su condición, de su condición. Esto es lo significativo. Y esta condición solamente la puede mostrar el Espíritu Santo. Alguien me dirá, si, por si alguien me va a preguntar más adelante, pastor, ¿y los que llevaban 40 años en la cárcel, todos le escucharon? La respuesta es no. Porque como les dije anteriormente, al principio del mensaje, el sufrimiento puede cambiar a alguien. Seguramente hace un cambio, pero muchos no cambian por sufrir. Cambian por rendirse. Y esto es el punto de comienzo en la obra de Dios en nuestra vida. Y no solamente el punto de comienzo, sino que es la continuidad de nuestra experiencia de fe. Todos los días, Señor, me rindo a tu soberanía, me rindo a tu señorío, me rindo a lo que tú me estás proponiendo en este día. Lo peor que me puede pasar es pelearme, no acepto esta realidad. Y como no lo acepto, pues me enojo. Y el cristiano maduro empieza a decir, Señor, te doy gracias, porque aún esta situación adversa, tú has de enseñarme algo, porque todas las cosas, dice tu palabra, que me ayudan ¿para qué? Para bien. No significa que sean buenas, significa que todas me ayudan para bien. Por eso, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor en lo que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿A quién? Resulta de que un jovencito muy apegado a su religiosidad, pues en su momento dijo, dentro de mi ámbito religioso judío, parece ser que hubo un crucificado que empezó a llevarse la gente por su lado. Y me da la impresión de que todo ese movimiento hay que ponerlo en orden. Y yo voy a ser la persona que lo voy a poner en orden. Y de esa forma dice que consintió, dice que no fue parte activa de la muerte de Esteban, pero él dio, pues de alguna forma dio su veña, su benignidad en poder apedrearlo a Esteban. Recuerdan ustedes el primer mártir cristiano. Pero resulta ser que camino a Damasco, Saulo de Tarso es confrontado con Jesucristo mismo. Y Jesús lo confronta, luego Jesús obra en su vida, transforma su corazón. Y este hombre, Saulo de Tarso, que él estaba engañado. Usted dice, ¿y cuál es la diferencia? Es que el engañado cree que lo que está haciendo es correcto. El hipócrita, pues sabe que se está equivocando y lo sigue haciendo. De esta manera nosotros acuñamos lo siguiente. Acuñamos de que todos somos pecadores. ¿Coincidimos con esto? Todos somos pecadores, pero no todos somos corruptos.
¿Qué es o cuál es la diferencia? Es que cuando el Señor te muestra un pecado, haces tu mejor esfuerzo. Señor, te pido, no quiero hacer de este pecado un deporte. Señor, cámbiame, transfórmame. Y esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. Esa es la transformación que solo Dios puede hacer cuando me confronta con mi pecado, cuando me muestra mi condición. Y esto ocurre en la experiencia de un cristiano. Usted dice, ¿seré cristiano o no ser cristiano? Sencillo. Si hay una confrontación con su condición pecadora y si de repente le hace mal el vivir en el pecado, usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya no es marranesca. Su naturaleza no es un marrano. Y perdóneme si la expresión suena dura, pero tal vez pudiera graficar mi condición lejos de Dios. Hoy soy una nueva criatura y si eventualmente, como dije anteriormente, como basura así, me cae mal y le pido perdón al Señor y es evidencia de que soy un hijo de Dios. Y resulta ser de que Bernabé, este hijo de consolación, se acordó que Saulo de Tarso estaba en otro lugar y fue a buscarlo. ¿Para qué? Para que pudiera impregnarse de la gracia, de la bendición que había en ese lugar. La iniciativa de cada uno de los hermanos en invitar a otros hermanos, amigos, conocidos a la casa de Dios es justamente esta. Solamente Dios puede hacer la obra, pero es el deseo profundo de que sean impregnados con la gracia, el favor, la misericordia que solo Dios da en su iglesia. Es verdad que Dios está en todos lados, pero es de su casa y nos habla particularmente. Y hay una disposición, me levanté, desayuné o tal vez no, vine aquí, me dispuse, a pesar de todos los imprevistos que hubieron, dispuse mi corazón y usted ha venido no para ser entretenido, no para cantar soy feliz con una lombriz, sino que ha venido para aprovechar y redimir ese tiempo y Dios quiere obrar en su vida. Y como Bernabé entendía esto que estaba ocurriendo en Antioquía, dijo, de aquí es, aquí me lo traigo. Es allí donde cuando usted lee 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo va recreando lo que es el amor. Si bien es una experiencia que habla del amor de Dios, pero también habla acerca de la profunda experiencia entre hermanos y la comunión que él experimentó en Antioquía. Por esto que este hijo de consolación, Bernabé, dijo, aquí es a donde tengo que traer a Saulo de Tarso. En un futuro debe ser Pablo, pero hoy pues recién va comenzando y quiero que sea edificado en un ámbito donde la misma presencia de Dios se está glorificando. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. Cristianos cristitos. Cristiano quiere decir igualito a Cristo. Era el espacio donde tendría que estar, era el lugar donde tenía que estar Saulo de Tarso, en Antioquía. Y es allí donde experimentó el cuidado, la gracia, el favor y la presencia de Dios. De esta manera, podemos ver que en Bernabé era un hombre que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Si lo planteamos desde la perspectiva divina, ¿sí? Estaba lleno del Espíritu Santo. Pero si lo planteamos desde una perspectiva humana, estaba lleno de fe. Es un hombre que estaba lleno de fe. ¿Por qué? Porque como dijimos en su momento, la fe y la revelación de Dios son dos caras de una misma moneda. De un Dios que se revela, que en esta mañana quiere encontrarse con usted. Y de un hombre, una mujer, un joven o un niño, que empieza a atesorar de esa revelación y que la recibe. Dice, yo la recibo. Y de esta forma podemos experimentar el cuidado, la providencia, la protección y la consolación que viene de parte de Dios. Vemos entonces que Bernabé había experimentado la consolación de Dios, compartía dicha consolación, pero se encontró en un ámbito donde Dios seguía consolando a aquellos quienes estaban en su entorno, como en esta mañana
usted ha de experimentar ese consuelo, ese cuidado, esa providencia. Usted dice, pastor, defíname más claramente consuelo. La palabra consuelo viene de un vocablo que es literalmente estar sobre algodones. Bueno, era el lugar más cómodo en el contexto del tiempo de Jesús. Estar en un espacio mullido, cuidado, protegido, alimentadito, calientito y bien protegido. Esto es justamente lo que la palabra nos habla de consuelo. Dios es Dios de consolación. Y en esta mañana, a través de su palabra, a través de esta enseñanza y a través de la obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, podemos vislumbrar aquel lugar donde Dios quiere ponernos para poder cuidarnos, acobijarnos, protegernos ante toda instancia de la vida. Cada uno de nosotros vivimos, cada uno de ustedes están viviendo diferentes decorados, instancias muy personales, muy particulares. Y tal vez esta enseñanza, esta administración, ha sido, de alguna manera, ha sido enfatizada por el Espíritu en diferentes lugares, tomando diferentes partes, porque Dios quiere tocar esa parte en nuestras vidas. De esta manera, nosotros en esta mañana podemos ser ministrados por el Padre y recibir la consolación. Solo en Él podemos tener el cuidado. Solo en Él podemos tener esa providencia. No lo encontramos en otro lugar. Y no encontramos otro espacio que poder rendirnos ante su presencia. Esto es justamente el enfoque de la consolación de Dios, el consuelo de parte de Dios para su vida, para mi vida, para la vida de Bernabé, para la iglesia.